Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el 24º domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Leemos a San Mateo y hacemos pues mención de que solo en Mateo viene esta parábola que hoy escuchamos. Las palabras que escuchábamos hace 8 días, pues ciertamente es un tema, como decíamos en ese momento, muy bello, muy lindo, muy difícil también, muy difícil. Y esto que encontramos ahora también parece que se nos hace muy difícil, porque el tema en sí mismo pues es muy lindo, muy bello. Es un tema excelente para reflexionar, pero a la hora de meternos en nuestro corazón y especialmente ponerlo en contraposición de todo lo que pasamos, entonces la mayoría cae en la cuenta y dice: no tengo fuerzas yo para hacer eso. ¿Cómo se hace para perdonar? Ese es el tema de ahora, ¿no? Entonces también es un tema bastante difícil. Ahora, pues vamos a ver algunas cosas precisamente en torno a este tema. Primero voy a decir que hay unas cuestiones, unos conceptos equivocados y por la cual parece que nosotros no comprendemos realmente qué significa la palabra perdón. Normalmente nosotros asociamos el perdón con 2 realidades. Asociamos el perdón con el olvido y con el dolor. De hecho, la mayoría suele decir: yo perdono pero no olvido. O no he perdonado porque es que no lo puedo olvidar. Esa es la expresión. O como sentimos el dolor en el corazón de aquello que se nos hizo, entonces también creemos que no hemos perdonado. Entonces, hagamos la afirmación de que el perdón no es eso, no es ni olvidar, tampoco es que no duela. Eso no es el perdón, sino que el perdón es hacer el bien a las personas que nos han hecho daño.
Porque si se tratara de olvidar, entonces no tiene eso lógica, porque ¿qué vamos a perdonar si lo hemos olvidado? Por consiguiente, no es olvidar lo que se nos ha hecho. Y segundo, tampoco es, como decíamos anteriormente, que no duela. Porque si hacemos una comparación con el cuerpo, una herida en el cuerpo, entonces todos recordamos de alguna herida que nos hemos hecho, pues no sé, en el brazo, en la pierna, donde sea. Y entonces cuando uno va al hospital o con algún médico, alguna persona que nos va a suturar, pues la herida, efectivamente, eso duele más cuando se está tratando. Y tiene que pasar un tiempo para que eso cicatrice y pues el dolor cese. Entonces también así se parece nuestra alma, y la persona que ha perdonado sigue doliendo en el corazón, pero en la medida en el que va haciendo el bien a la persona que le hizo daño, en esa misma medida el alma va sanando y el dolor también del alma cesa. Entonces, pues, no confundamos las cosas, porque esto es una cosa que nos pasa a la mayoría y por la cual decimos es que no puedo perdonar, porque es que el perdón bíblico, el perdón que Cristo nos está pidiendo, es el perdón de hacerle el bien, de hacer el bien. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. No se trata, como digo, no se trata ni de olvido y no se trata tampoco de que no duela, porque Cristo también, cuando observamos a Cristo en la cruz, le estaba doliendo lo que le estaban haciendo, no solo físicamente, sino le dolía también que sus hermanos no sabían qué estaban haciendo y al mismo tiempo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces no es que no duela. ¿Ven? Entonces tenemos que tener entonces un recto criterio de lo que significa perdonar. Digo una vez más, repito una vez más, el perdón es hacer el bien a la persona que nos ha hecho daño. Ahora, yo quisiera enfocar, digamos, esta también homilía sobre una realidad que a nosotros nos apetece mucho hablar y mucho pedir. Normalmente cuando una persona enferma se acerca al sacerdote, normalmente le pide, Padre, ore por mí. Ore por mi mamá, ore por mi hermano, ore por mi esposa, por mi esposo, para que se sane, porque estamos pasando pues angustias por estas cosas y normalmente uno pide salud. Y entonces eso es un tema que también nos atrae mucho, que hable el sacerdote, que hable el predicador, el catequista o que hablen los pastores protestantes. Bueno, es un tema que nos encanta, pero hay que tener muy en cuenta de dónde también viene la enfermedad. ¿De dónde vendrá la enfermedad? No es nada más un problema biológico. No se trata nada más de que se alteró la función genética y de todos esos componentes, esos sistemas que componen nuestro cuerpo y por la cual nosotros parece que estamos vivos. Sino que la enfermedad tiene que ver precisamente con el pecado. Por eso, oiga lo que decía la primera lectura. Dice, cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. Y oiga más adelante que lo que decía. Perdona la ofensa de tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Oiga esto. Si un hombre le guarda rencor al otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Observen eso tan claro. Si un hombre le guarda rencor al otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Entonces aquí nos está declarando también que muchas de las enfermedades que aquejan a mucha gente tiene que ver con el rencor y el pecado. Tiene que ver con eso. Y esto es comprobado, De hecho, si vamos a las lecturas, otra vez ahora nos enfocamos en el Salmo, verso número 2, Salmo 102. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro. O sea que la enfermedad que nosotros sentimos muchas veces en nuestro interior, muchas veces esas quejas que tenemos de corazón,
Esas quejas que tenemos de que nos duele el corazón, de que nos duele la cabeza, esas quejas que tenemos a veces de tanta tensión y de tanto estrés como le llamamos ahora, oiga, eso no es nada más así. Tenemos que revisar de por qué estamos guardando rencor, porque como dice aquí el Señor, cosas abominables son el rencor y la cólera, y sin embargo el pecador se aferra a ellas. Es una cosa, miren, es una cosa impresionante, pero a pesar de que uno sabe que es malo, sin embargo parece que la gente se deleita guardando rencor. Y disfruta la gente cuando cobra venganza de un mal que le ha hecho otra persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque como dice aquí, no le podemos nosotros pedir la salud al Señor si nosotros estamos guardando rencor, porque nosotros voluntariamente guardamos rencor, entonces se desarrolla la enfermedad en nuestro cuerpo. Y entonces pues el Señor no puede hacer nada ahí. Sí, ¿por qué? Porque el principal tope somos nosotros. Se recordarán ustedes también una escena del Evangelio, perdónenme que ahora no tengo la cita exacta, pero cuando se presentó una persona al Señor enferma, ciega, y pues le pregunta a Cristo, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces aquel hombre le contestó, Señor, que vea. Cabe preguntarnos por qué le pregunta a Jesús qué quiere que haga por él. Si es evidente que está ciego y que necesita ser sanado de la vista, ¿por qué le pregunta? Porque hay gente que no quiere sanar. Entonces la gente, especialmente con la cólera y el rencor y el odio, la gente a veces se aferra a eso y no lo quiere soltar. Y entonces el Señor en ese sentido no puede hacer nada por nosotros, porque nosotros mismos se lo impedimos. Entonces pues tengamos mucho cuidado en este sentido, porque a la hora de la verdad, pues guardar rencor, como se dice, el odio y el rencor y todo eso, pues ya ven lo que nos trae. Entonces muchas de las enfermedades, como digo, están pues alojadas precisamente, o más bien tienen su origen en el rencor, en el odio, porque esas son cosas malas. Recordemos esto pues, entonces vamos hablando ya, como digo, de 2 puntos. Ahora, para terminar, hagamos la pregunta siguiente. ¿Cómo hago yo para perdonar entonces? Si parece que yo no tengo la fuerza. De hecho, esto lo dice también San Pablo, el capítulo número 7 de la carta a los Romanos. Pues el bien lo tengo ahí a la vista, pero al hacerlo parece que ya no tengo como fuerza para hacer el bien. Dicho literalmente como dice San Pablo, pues lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Por ejemplo, uno no quiere guardar rencor, pero el rencor parece que uno al mismo tiempo se aferra a ella, como dice acá. ¿De dónde sacamos las fuerzas para perdonar? ¿De dónde sacamos la fuerza? Recordemos que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y precisamente nos parecemos a Él, y esto es lo que quiere subrayar todas las lecturas de ahora, que nosotros seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. No se trata de deudas económicas, de como dice también aquí el texto, los 10,000 de talentos, parece que son una cantidad enorme que no se puede pagar, mientras que los 100 denarios que le debía aquel compañero, pues es una cosa como más sencilla. No se trata de dinero. Se trata que nosotros reflejemos en nuestro interior con nuestras personas que Dios es misericordioso, como dijimos en el Salmo responsorial. El Señor es compasivo y misericordioso, decíamos en el Salmo responsorial. Cuando nosotros actuamos Jesúsmente, o es decir, como dice el libro del Génesis, desde el capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se trata que también nosotros seamos imagen de Dios en cuanto al amor. Porque como hemos dicho, digamos, decía aquí el estribillo, les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pues nos parecemos a Dios en cuanto seamos capaces de amar y en cuanto seamos capaces de perdonar. Es Dios, si nosotros dejamos que nos invada con su espíritu, entonces Él es el que nos dará también la capacidad de amar y de perdonar y por consiguiente de sanarnos. Tengamos en cuenta eso. Es Él
el que nos da esa capacidad de perdonar como Él perdonó. Porque nosotros nos sacamos siempre el cuento es que, mire, yo soy humano. Mire, yo soy humano. Ese es el pretexto que nosotros nos sacamos, sí, pero podemos decir que Jesucristo ciertamente era el Hijo de Dios, pero Él se bajó y se hizo humano. Como decía Él en la última cena, ejemplo les he dado para que ustedes lo hagan. Oigamos eso. Entonces no nos disculpemos diciendo nosotros, usted Padre sabe que soy humano y por eso yo peco. No podemos darnos esa disculpa, porque al decir eso, nosotros como que nos estamos autorizando a seguir guardando rencor, a seguir en la maldad, a seguir en el odio. No nos saquemos esa disculpa, porque nosotros estamos hechos a imagen de Dios, y así como Dios nos perdonó, así como Dios es misericordioso, también nosotros somos capaces, pero hace falta quererlo, y no aferrarnos a lo malo. Cuando la Sagrada Escritura o Cristo nos está corrigiendo en algo, es porque ese algo es malo, es dañino, es casi como tomar veneno. Con esto ya termino. Tomo el ejemplo pues de un sacerdote. Daba un ejemplo muy bello. Con esto ya termino. Imagínense ustedes que yo voy caminando por ahí y entonces en el caminar por ahí, pues en un camino de tierra y hay monte y todo eso, pues sale una serpiente y me muerde la serpiente y entonces yo me enojo y la serpiente, como usted sabe, es escurridiza y se huye. Entonces yo lo voy a perseguir y lo voy a matar y tal vez me dio tiempo para matar, pero no traté el veneno que me inyectó, que me inoculó. No voy a tener tiempo y entonces maté a la culebra, pues pude haberlo matado. Pero no traté lo principal que era el veneno, no lo saqué de mi cuerpo. Eso le pasa a la persona que recibe un daño de una persona y lo que se ocupa es buscar el daño para otra persona y no se ocupa de sacar ese veneno que tiene en su corazón. Entonces, por consiguiente, le da 2 victorias al enemigo. Le da la victoria de haberle inyectado odio en el corazón y de haberle matado el alma. ¿Ven que es absurdo completamente? Pues aceptemos lo que Cristo nos dice de perdonar siempre. A todos nos cuesta, pero como hemos dicho, con la gracia de Dios, todos seremos perdonadores porque nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Experimentemos el perdón de Dios, entonces también seremos capaces de perdonar al otro. Experimentemos también el perdonarnos nosotros y entonces también seremos capaces de perdonar al otro. Recordemos la expresión de San Juan: si dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien ves, eres un mentiroso. Perdonemos pues y amemos a los hermanos a quien vemos, porque en Él se manifiesta Dios, a pesar de que ese hermano nos ha hecho daño. En Él se manifiesta Dios. Cristo mismo lo dijo en el capítulo 25 de San Mateo. El Señor nos ayude a realmente hacer efectivo aquellas palabras que decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.